González Blanco y a través de los micrófonos de quebuenaradio.tv estamos aquí en nuestro programa Boletín Migratorio. Gracias a todos por siempre estar en esta cita y tengo que, además de darles las gracias, pedirles excusas porque estamos regresando a la radio esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial y que he venido dándole duro, que es el patrocinio de padres y abuelos para el año 2020. Y también quiero tratar un poquito, si nos da el tiempo, de la importancia de entrar y mirar lo que está pasando con los turistas a Canadá. Quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar y qué pasa con las benditas vacunas. Javi, vamos a hablar de las vacunas. Acuérdate de mí. Entonces vamos a hablar de las vacunas, cuáles son las vacunas, qué pasa si tengo esa vacuna o no la tengo, etcétera. Y también quiero hablar un poco de lo que está contestando el gobierno canadiense con respecto a cualquier cualquier pregunta que tenemos que hacer acerca de los pasos o de las situaciones que están en este momento en curso en el gobierno y que por alguna razón el gobierno antes era el COVID, ahora es Afganistán. Y quiero revisarles lo que algunas visa posts dicen y cuál querer explicar. O sea que vamos a hablar de tres cosas en este programa. Primero que todo, de los turistas en Canadá, qué es lo que pasa y qué hay que hacer. La segunda parte voy a contarles un poco qué está pasando con el ministerio, cómo está trabajando. Creo que después de las elecciones comenzamos a encontrar baches, ya dejaron de funcionar rápido. Y tres, vamos a hablar del patrocinio familiar para padres y abuelos. Recuerden que la última vez que estuvimos aquí, les conté que el patrocinio familiar para padres y abuelos está basado en un transformar en un derecho que está restringido. ¿Cómo está operando este año en el 2021 y qué se espera? Así que me encantaría que tuviéramos en cuenta lo que está sucediendo. Me dicen, Isabel, que el audio de Instagram no está bien, así que te pido que lo arregles. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo a través de quebuenaradio.tv, nuestra página de Facebook y también en YouTube, quiero contarles que nos pueden hacer todas las preguntas. Voy a mirar qué es lo que pasa con el audio. Quiero contarles que ustedes nos pueden hacer las preguntas a través de el chat de quebuenaradio.tv. Así que ya vamos a arreglar el audio en la parte de Instagram. Yo creo que es la posición del teléfono. Ok. Bien. Hablemos del primer tema. Son las 5:27 en Toronto, Canadá. No sé si me pueden confirmar si me escuchan ahora o no me escuchan. 5:27 en Toronto, Canadá. Y hoy estamos aquí hablando de inmigración. Así que para todos, primer punto, vamos a hablar de las personas que quieren venir a Canadá como visitantes. Todos sabemos que a partir de septiembre 9 hay alguna falla, no sé qué está pasando. A partir de septiembre 9 de este año se levantaron algunas de las medidas concernientes al proceso, a las residencias temporales. Me están distrayendo, entonces me mueven las cosas, entonces me distraigo y tengo DDHD, so que mi distracción me quita el punto de los micrófonos. Así que si me ven hablando fuera del foco es porque me están distrayendo con los problemas técnicos. Ok, vayamos al grano y hablemos de los visitantes a Canadá. A partir de septiembre 9 se abrieron las puertas o se sensibilizaron un poco, se pusieron un poco más flexibles las puertas para los turistas a Canadá. Y eso es importante porque
el gobierno está tratando, así como digo las cosas buenas, también digo las cosas malas, pero el gobierno ha buscado de una u otra forma volver a la normalidad desde el punto de vista migratorio, y una de los baches o de los obstáculos más fuertes era no tener las visitas a Canadá disponibles. Y al no tener las visitas a Canadá disponibles, eso hacía de una u otra forma que la economía sufriera, que además de que la economía sufriera, que se vieran retrasadas muchísimas cosas. Es importantísimo mirar que el buen nombre de Canadá en sus residencias temporales es importante. Ok, ¿qué pasó? En septiembre 9 se flexibilizaron un poco las medidas. Lo primero que tenemos que estar en cuenta es que las personas que quieran visitar Canadá deben estar vacunadas con las 2 dosis de las vacunas que están debidamente autorizadas por el gobierno canadiense, dentro de las cuales encontramos Pfizer y Moderna. Si usted no tiene las vacunas que están autorizadas, hasta la Johnson, pueden mirar y pueden entrar a través de la página del gobierno canadiense, que es www.canada.ca. Y si quieren tener mi atajo, como les digo, es www.cic.gc.ca. Llega directamente a la parte de inmigración. ¿Qué pasa? Si yo tengo las 2 dosis de la vacuna que está reconocida por el gobierno, tengo 2 requisitos. Tengo que tener las 2 dosis, tengo que hacerme el test antes de montarme en el avión, indistintamente que ya tenga o no tenga la vacuna. Y además de eso, tengo que hacer una attestation, que es una declaración. ¿Y cómo hago esa declaración? Dentro de las 72 horas antes de viajar al país, tienes que bajar la aplicación que se llama Arrive Canada. Y si cumples con bajas la aplicación, haces el attestation ahí, o la afirmación o la certificación ahí, dentro de las 72 horas antes del viaje, te haces el examen de COVID y sale el PCR y tiene que salir negativo, y estás vacunado, entras al país con estos 3 requisitos, y al momento de entrar no necesitas hacer cuarentena. Sin embargo, mi consejo es, si usted por alguna razón traiga su plan de cuarentena listo, así de pronto no lo use, pero es un plan, no le está diciendo que usted va a hacer la cuarentena per se, pero mi recomendación es que usted traiga ese plan listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero viajar a Canadá? Me hago el examen del el examen del COVID, pero solamente tengo una dosis de la vacuna. ¿Qué pasaría? Si tengo una sola dosis de la vacuna y esa dosis fue 14 días antes del día del viaje, indistintamente de que tenga una dosis, al momento de llegar a Canadá, tengo que cumplir con la cuarentena por 14 días. Otro escenario es, tengo las 2 dosis, pero las dosis, la última dosis no me la coloqué, me la coloqué dentro de los 14 días inmediatamente anteriores al momento del viaje, también debes cumplir cuarentena. O sea que debes tener las 2 dosis 14 días, más de 14 días antes del viaje. Entonces tienes que tener en cuenta esta situación. Ahora bien, al final, a pesar de que puedas hacer la attestation, que tenga las 2 dosis, que tenga el examen, la última palabra la tiene el funcionario migratorio o el oficial fronterizo, quien va a hacer la entrevista y va a determinar si puedes entrar o no. Porque quise tratar este tema el día de hoy. ¿Por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Hoy hablamos de esto porque no sé cuántas veces al día me preguntan lo mismo y quería ser clara. 1, el listado de las vacunas es taxativo, es decir, son esas, y si no tienes esas, no se considera válido para Canadá. Es taxativo el listado de vacunas. Número 2, tienes que tener las 2 vacunas para evitar la cuarentena. Y además de eso, la tienes que tener 14 días, no en los 14 días inmediatamente anterior, sino más de 14 días inmediatamente anterior, para que no tengas que cumplir con la cuarentena. Del resto,
tendrías que cumplir con la cuarentena, es decir, que tienes que tener un lugar donde puedes estar por 14 días hasta que pase y puedas determinar que tu examen de COVID sea negativo. Así que a todos creo que esta pequeña reseña les quede claro de qué se necesita para viajar como turista. Mi pregunta es, Angélica, ¿puedo viajar como turista a Canadá a visitar las cataratas sin que tenga una razón esencial? Técnicamente, si cumples con estos requisitos, sí, pero de nuevo les respondo que la última decisión está en manos del oficial fronterizo. Ok, hablemos del tema que más me gusta y es cuando quiero, no sé si la palabra denunciar o hacer público es la palabra correcta. Estoy mirando un poco la computadora porque quiero contarles qué es lo que contestan algunos bisapols. ¿Qué está pasando en el gobierno? Y hay que preguntar. Y ustedes se tienen que preguntar. Si alguno de ustedes tienen un proceso pendiente frente al Ministerio de Inmigración canadiense y han querido determinar o buscar cuál es el estatus del proceso o tienen una inquietud sobre el proceso suyo, en el momento que usted contacta al ministerio, el ministerio dice que lamentablemente tienen un delay espantoso o un retraso espantoso porque, bueno, yo no uso la palabra espantosa, sí, la palabra es completamente mía, pero tienen un retraso significativo porque están ocupados con la alta demanda que implica la operación Afganistán. Y ahí es donde yo digo, bueno, duramos un año hablando de que por razones del COVID se habían cambiado 20,000 cosas y que no se podía y que todo estaba retrasado. Yo misma sufrí con las respuestas de la TIP. Se demoraron algunas 4 y 5 y 6 meses. Y no solamente eso, nos daban la excusa, perfecto, está la excusa, pero ahora sumado al COVID tenemos un problema de sobresaturación por lo que está pasando o por, digamos que el proceso Afganistán o la operación Afganistán. Yo estoy de acuerdo que tengamos una misión altruista y que querramos de una u otra forma darle cobijo a estas personas, pero no podemos parar el ministerio y dejarnos ciegos en cosas tan importantes como es la comunicación idónea con el ministerio. Entonces, a todos los que están viendo eso, yo creo que es momento de traer lo que le decimos en inglés, una awareness, hacernos responsables sobre el asunto y hay que poner una petición porque esto no puede seguir de esta forma. No se puede. Ya el gobierno, ya pasaron las elecciones, gracias a Dios, pues no quedó el gobierno conservador, no es que esté muy contenta con los liberales, pero por lo menos desde el punto de vista migratorio tienen una filosofía un poquito distinta, no quiero hablar de política, pero es la verdad. Y me encuentro cuando estamos presentando una petición de un cliente que está esperando a su esposa por los últimos 3 años, que se ha pasado el COVID solo, que está esperando que su proceso se termine, y hacemos una inquiry o una petición al Visa Post, a un Visa Post, no voy a decir cuál, en Latinoamérica, y contesta y dice que debido a la pandemia, el gobierno en Latinoamérica y el Caribe ha decidido solamente prestar servicios esenciales. Yo me pregunto, en Latinoamérica, los Visa Post más importantes son México y Colombia, o digamos que los que tienen más volúmenes en este momento. México, que casi que maneja toda la operación latinoamericana o suramericana, porque no solamente México maneja Venezuela, maneja Chile, maneja México, maneja toda Centroamérica. Es un Visa Post bastante pesado, pero me imagino que así como está de pesado, debe tener el personal o el manpower correcto para manejar la demanda que tiene. Entonces, México como país no tiene restringido la movilización de las personas, lo mismo que en Colombia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos hablando de hablar de servicios esenciales? Y eso nos ha llevado a que estos dos grandes Visa Posts comiencen en unas altas negaciones a las residencias temporales como estudiantes, que yo creo que son las aplicaciones más fuertes que se hacen
o los volúmenes más fuertes. Entonces hay una alta negación por situaciones tan argumentos tan basados en, por ejemplo, la famosa experiencia de viaje. Me pregunto yo, ¿es que consideramos que la experiencia de viaje no es suficiente que me indique que la persona se va a regresar del país? Entonces me están diciendo que Canadá en el día de hoy, y eso lo digo en mis submissions, se los pregunto, es que para poder aspirar a una residencia temporal en Canadá, yo tengo que haber viajado al exterior como requisito. Entonces, si no lo hago, no podría. Entonces, yo me pregunto, ¿será eso que se llama discriminación? ¿O estamos imponiendo una situación adicional que no está dentro de la ley migratoria? Porque la sección 20 ni la 22, que habla de las residencias temporales, establece que la persona tiene que tener experiencia de viaje antes de venir a Canadá. Entonces, una persona, digamos, un joven, no sé, que se pasó toda la vida estudiando, que se concentró en su universidad, que no quiso salir y su primer deseo es especializarse en Canadá porque le brinda todo lo positivo que tienen los estudios en Canadá, un país que perteneció al Commonwealth, que sus títulos son reconocidos en 52 países del mundo, que es benévolo, que el nivel de estudio es fuerte. Entonces, si tú no has estudiado, si tú no has salido a ninguna parte, porque eres una persona de 20, 25 años que te dedicaste a estudiar, que tuviste alguna otra cosa, no puedes venir a Canadá. ¿En dónde? Yo quiero saber en qué parte de la ley eso está escrito. Y es que si no hablamos claro y no decimos las cosas como son, esto lo toma como si fuéramos borregos. O sea, yo quiero saber si estamos en esta industria, es porque la ley dice algo, tú argumentas lo que dice la ley. Si tú deseas negar o existe una evaluación y le deseas negar o rechazar la petición de visado, tiene que ser por razones completamente contextuales, que estén basadas en la ley, no que la persona no tiene o que yo considero que los motivos, esta es olímpica, una persona que viene a estudiar, que pasa por un examen de inglés para poder entrar y calificar en una universidad o en un college en Canadá, después hace todo el proceso de admisión, se admite, paga la universidad y después dicen que no consideran que el propósito de viaje sea genuino. Entonces, ¿qué tiene que demostrar la persona para decir que viene a estudiar si tomó todos los pasos razonables que una persona coherente hace para estudiar? ¿O es que una persona va a pagar $7,500 o la mitad de los $7,500 simplemente para que le den una visa? Son argumentos que dejan a este país de una forma mal parada, que no está justa, que no es justo. Es un país en donde nosotros creemos en la igualdad, le damos la bienvenida a los inmigrantes. Si tienen un argumento real, ese es el argumento que debe estar ahí. No decir que la persona no tiene experiencia de viaje. Y mucho menos negarnos la comunicación con el oficial encargado de la evaluación de un caso, a el dueño de la aplicación o a este pecho que es un representante legal, porque consideran que no pueden contestar una comunicación porque están atendiendo los casos esenciales en donde un país, la ley doméstica, no está diciendo que está cerrado. Entonces, no entiendo a qué se debe esto. Y lo digo categóricamente porque es que cuando hablamos de la ley dice una cosa y nosotros tenemos que caminar sobre la ley. Es como si hiciera una aplicación a una residencia temporal con una persona que no tiene el criterio para aplicar. Y lo hago. Entonces hay algo que está desconectado entre el conocimiento de la ley y el fundamento que yo estoy utilizando. Entonces, ¿cómo es posible si yo que estoy en la industria, la persona que está del otro lado, evaluando el caso y que se supone que debe estar completamente preparada, no entre en una posición caprichosa en evaluar que los viajes que han tenido no son suficientes? ¿Qué es suficiente? Quiero preguntar yo. ¿Qué es suficiente? Y llega un momento en donde uno tiene que ser categórico. Por esa razón, yo creo que lo más importante, y utilizo mis micrófonos, es para traer esto a la conciencia de que hay que preguntar. Por eso les decía, cuando les toquen las puertas y le pregunte o alguien por quién va a votar, pregúntele cuál es el programa de inmigración, qué es lo que están pensando hacer con este ministerio. Porque este ministerio no se puede volver en una cosa burocrática que no tiene sentido. Así que ahí se los dejo y pienso que debemos comenzar una petición para que se
eleve al Parlamento y preguntar dónde está la razón para que los visa posts estén trabajando todavía sobre los servicios esenciales cuando el ministerio está abierto 100%. Pareciese que hubiese como un mandato subliminal de que, bueno, ahora negar visas porque ahorita no queremos que entre la gente, entonces no apliquen, cierren la embajada, digan que no vamos a aceptar aplicaciones por los próximos 6 meses. Es más honesto, más decoroso y correcto que estar explicando o atrayendo situaciones que son basadas en conclusiones caprichosas de una persona que llega a una conclusión porque considera que una persona que viajó a Estados Unidos 2 veces y otra vez a Europa no es suficiente. Entonces contésteme qué es suficiente. Experiencia de viaje. Y de hecho no necesita una persona probar que tiene experiencia de viaje para poder aplicar a una residencia temporal canadiense, porque en ninguna parte de la ley dice que para poder ser tú un postulante y querer venir a visitar el país tienes que tener experiencia de viaje. Eso no lo dice en ninguna parte. Yo quisiera saber dónde lo dice. Así que tenemos que ser súper al pie, preguntar, tocar, quedarnos callados no es el punto. Tenemos que hablar y contestar. Y tampoco podemos resistir que el ministerio esté continuamente contestando una y otra vez que está ocupado atendiendo la operación Afganistán cuando hay una persona que necesita resolver un problema de un proceso que ellos llevan y no pueden tener todo bloqueado. Así que esto se los dejo en el tintero. No sé si mi equipo quisiera, mi idea era iniciar una campaña, una petición global en donde hablemos que el ministerio tenga la posibilidad de cambiar esta respuesta. ¿Cómo es posible que nosotros estemos siendo conducidos a una conducta de mudos? No podemos estar mudos. Es imposible que esto esté mudo. Así que no sé si mi equipo de trabajo están quejándose del audio otra vez. Javi, si podemos pasar el enlace directo a YouTube. No sé si a mi equipo de trabajo se le facilita que podamos montar esta petición global en donde el ministerio pueda responder. Así que ahí los dejo con esta parte y porque es necesario que hablemos del tema. Es necesario que hablemos del tema. Bueno, gracias a María Modesta Peláez Solanos que dice, gracias doctora por compartir su conocimiento, gracias a ti por escucharnos y por estar en sintonía con quebuenaradio.tv. Estoy en el minuto 46, así que voy a terminar con la parte de los patrocinios para padres. Saben que en todo el mes de septiembre, los que me siguen en las redes sociales, he querido hablar del tema porque estamos hablando de que se abrieron 30,000 cupos. Cuando la instrucción salió, en la instrucción como tal, salía que iban a incrementar los cupos de 20,000 a 30,000 cupos. ¿Ok? Eso fue lo primero que dijeron. Y además dijeron que iban a tener en cuenta a las personas que habían postulado en el año 2020 y que tenían que guardar el número. En septiembre 23, el comunicado del Ministerio de Inmigración presentó un comunicado. Gracias, Víctor Daniel, que nos está preguntando en nuestro chat, ¿qué pasó, Doc? Bueno, han pasado muchas cosas, Víctor Daniel. El problema es que yo amo mi profesión, amo lo que hago, y cuando no estoy de acuerdo con algo que se está haciendo y que no tiene fundamentos legales, porque si algo tiene fundamento legal,
la ley es dura y hay que hacer lo que la ley diga. Pero cuando no tiene fundamentos legales, entonces me apasiona y por eso es que me pongo un poco eufórica. Eso es lo que pasó, Víctor. Ahora bien, estamos hablando de los padres y abuelos con respecto a lo que el comunicado expedido en septiembre 23 de este año, y el gobierno clarifica, el ministerio clarifica que van a invitar a todas aquellas, van a invitar y dicen randomly, es decir, al azar. Van a invitar al azar, no van a invitar, van a escoger. El criterio que están utilizando, no sé cuál es el criterio, la verdad. Randomly, yo no sé cuál es el que utilizan, pero randomly o al azar van a invitar 30,000 personas. Muchas personas me preguntan, Angélica, pero van a ser 30,000 y van a abrir para nuevos padres al principio con el espíritu como salió la noticia en el primer boletín. Yo hubiese podido decir que era 30,000 juntos teniendo en cuenta el pool del año 2020. Pero en el comunicado de septiembre 23 es claro que solamente van a invitar al azar 30,000 personas del pool, es decir, de las aplicaciones del año 2020, lo cual quiere decir que en el año 2021, si querías hacer una aplicación, pues no hubo, porque no puedes hacer tu intención. Y volvemos a mi tema, volvemos a lo mismo. Si la ley de inmigración define en la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act, que dije que la voy a imprimir un día y lo voy a poner, y define que es el derecho. Yo no entiendo cómo un derecho puede estar restringido, lo pueden cerrar, lo pueden cuadrar. Yo quisiera saber si mis obligaciones, porque los derechos y las obligaciones están bajo la misma jerarquía, ¿no? Están al mismo nivel, no es que las obligaciones, los derechos están, las obligaciones están aquí, los derechos están por debajo, no, están jerárquicamente en el mismo puesto. Entonces, si mis derechos están sujetos a un al azar, mis obligaciones también deberían estar sujetas a un al azar. Por ejemplo, mi obligación de pagar impuestos debería ser que si yo entro en un sorteo y este año me toca pagar impuestos, pues los pagaría, si estamos tratando un derecho de esa forma. Son cosas que yo no entiendo y que no encuentro. Yo sé que tenemos que ser bastantes cuidadosos porque el ministerio ha tenido un trabajo bastante fuerte durante el tiempo de pandemia. Me dice mi equipo de producción que nos quedan 4 minutos y quería contestar alguna pregunta. Pero les prometo que el próximo miércoles vamos a seguir hablando del tema porque ya habrá pasado una semana y muchos de ustedes han podido ser invitados a hacer la residencia permanente para sus padres o abuelos. 30,000 del pool del año 2020. Las personas que estuvieron en el 2020 son las que van a entrar a este sorteo. Ana María nos hace una pregunta, te suplico que por favor la hagas en Instagram a través del direct message o por el inbox para poderte contestar porque ya me quedan 2 minutitos. A todos, muchísimas gracias por ser parte de esta familia de quebuenaradio.tv, a mi casa, a quebuenaradio.tv. Muchísimas gracias por permitirme hacer lo que más me gusta y hablar claro a través de estos micrófonos desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Yo soy Angélica González Blanco y este es mi programa Boletín Migratorio. Los espero el próximo miércoles aquí por los canales y por los micrófonos de quebuenaradio.tv.